Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU, de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es grato contar con la participación, la presencia del doctor Fernando Salazar Ortuño. Él es doctor en Ciencias Sociales y también es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Fernando, muchísimas gracias por estar de nuevo en el programa. Bienvenido. Buenas noches, Silvano. Buenas noches a todos los televidentes de Canal 11. Y bueno, predispuesto siempre a poder dialogar una de las temáticas que en este caso has elegido, Silvano. Con el doctor Salazar vamos a conversar de las tarifas del agua. Él ha realizado una investigación y tenemos un poco estos resultados donde nos preguntamos por qué los usuarios de CEMAPA tienen que pagar una tarifa por el abastecimiento de agua alto en relación a otras tarifas. Pero vamos a ver, entonces, ¿existe una diferencia en el pago por el agua en Cochabamba? Sí, bueno, el estudio al cual hacías referencia, Silvano, es el de políticas públicas para abastecimiento de agua para consumo humano en el departamento de Cochabamba. Primero estudiamos el municipio de Cercado, luego la región metropolitana, y el año pasado concluimos el estudio de todo el departamento de Cochabamba. Entonces, ese es el resultado que te voy a presentar el día de hoy en términos generales. Y entonces, ¿cuáles son las variables en cuanto a la tarifa de agua en CEMAPA en el Cercado de Cochabamba? Básicamente CEMAPA lo que mantiene es una estructura tarifaria que dejó Aguas del Tunari. Estamos hablando de 1999 y 2000, cuando sacamos a la empresa Aguas del Tunari después de la Guerra del Agua. Entonces Aguas del Tunari lo que hizo fue consolidar una estructura tarifaria basada en algunos elementos, ¿no? Primero, la indexación al dólar, que ahora se llama indexación a UFBs, que es el pago que realizamos de actualización en función a devaluaciones en los bancos, por ejemplo. Luego está las categorías, ¿no? Por residencia, que es por ubicación y tipo de vivienda. Luego están las categorías por tipo de usuario, que son los domicilios, comercio, servicios públicos, entidades públicas. Y está también el régimen de impuesto que tenemos al Estado. Pagamos 16% de impuesto al Estado por el consumo de agua que tenemos. Eso es lo que hace a la tarifa de agua, es decir, categorías, tipos de usuarios, indexación a UFBs, más impuesto. Y por ello, digamos, es una de las tarifas más caras del país. Y si comparamos luego con otras situaciones, con otro tipo de sistemas, encontramos la base de esto, porque un usuario cualquiera dice, ¿por qué pago tanto? Se paga 60 cuando no consume agua, se paga 180 cuando consume no más de 15 metros cúbicos y pagan incluso más de 250 bolivianos cuando tienes un pequeño negocio en tu casa, una tiendita de barrio, un taller mecánico, una peluquería, que no es que utilizas más agua, pero simplemente por tener una actividad económica activa, o sea, tienes que pagar una suma extraordinaria en relación a lo que es el consumo del agua. Bueno, y si analizamos las tarifas en otros ámbitos del departamento, por ejemplo, las tarifas de agua de la empresa municipal de agua y saneamiento de Sacaba, EMAPAS, y de la empresa municipal de agua de Quillacollo. Bueno, esa es una primera comparación que es necesaria hacerla, ¿no? Porque ya dije, obviamente una tarifa de agua se lo realiza en función a los costos de operación, que implica traer el agua, potabilizarla, tratarla, distribuirla y todo esto, ¿no? Pero además esta tarifa de agua contiene que sobre la factura que pagamos cada mes, se añade 40%, además por el servicio de saneamiento básico o alcantarilla, ¿no? En el caso de estas otras dos empresas que son municipales, se debe hacer la referencia directa de que el promedio de la tarifa es de 20 bolivianos por mes, por usuario, por un consumo alrededor entre 10 a 15 metros cúbicos.
Y si comparas esto con CEMAPA, ya te dije, estamos llegando a pagar hasta 250, 300 bolivianos por la misma cantidad de agua. Entonces, este es el punto central, creo yo, porque tanto EMAPAS como EMAPAC de Quillacollo tienen los mismos costos, digamos, costos de operación en cuanto captación, conducción, tratamiento, distribución, ¿no? Entonces, ¿qué pasa allá? En el caso de EMAPAS, por ejemplo, sus fuentes de agua son río y son fundamentalmente pozos. Y ellos abastecen no más del 6% del territorio, solo el casco viejo abastecen de agua. En el caso de Quillacollo, el 100% de sus fuentes de agua son pozos que bombean agua, pozos que tienen que gastar electricidad, pagar por consumo eléctrico, y obviamente es bastante elevado, ¿no? Y ellos también tienen no más del 8% del territorio que abastecen. Estos son sistemas comunales, ¿no? Aquí en Cochabamba el 26% del territorio abarca CEMAPA. Estos son sistemas comunales y también sistemas comunales son aquellos que tienen su fuente de agua propia, un pozo, un río, una vertiente, un tajamar, etcétera, que la OTB, por decirlo así, es la que administra a través de una organización que se llama cooperativa, comité, asociación o junta de agua o OTB de agua, ¿no? Simplemente. Entonces ellos cubren absolutamente todos los costos de operación y allá el pago se da más o menos también entre 15 bolivianos mes, 15, 20 bolivianos mes. Entonces esa diferencia es la que no se puede explicar fácilmente, ¿no? CEMAPA básicamente tiene, ya sabemos, es una entidad burocrática, una empresa muy cuestionada por su calidad de servicio, ¿no? Los usuarios de CEMAPA en este momento, no todas las OTBs tienen 24 horas al día de agua, están racionalizados aún. Por otro lado, la calidad de agua es muy cuestionable. Nos hablan que se pierde mucha agua en la conducción, tanto técnica por falta de facturación es el otro elemento, es decir, que no hay medidores, que no pagan las entidades públicas, pero que en definitiva todas estas aguas que llegan al 46%, ¿no? Son 460 litros por segundo de CEMAPA, que nadie paga, la pagamos los usuarios. En cambio, en estos otros sistemas municipales pagas por el consumo, no pagas por ser categoría, no pagas por usuario, no pagas impuesto de agua al Estado. Y por eso se tiene una tarifa casi plana, ¿no? De hasta 20 bolivianos por 15 metros cúbicos. Y eso es, digamos, una situación de total injusticia, porque no es posible que unos sean ciudadanos de primera y otros ciudadanos de quinta. Las de quinta en este caso son aquellos que son racionalizados y pagan demasiado. Y en el caso de Quillacollo y Sacaba, simplemente son tarifas por consumo de agua, por la cantidad de agua que consumes, y cubren estos costos, digamos, lo básico de los gastos que se tienen en operación, personal, luz, agua, etcétera. No hay subvención. En cambio, en el caso de CEMAPA tienes personal supernumerario, tienes tratamientos laborales muy rigurosos, ¿no? O sea, beneficios sociales y todo esto. Tienes consultores en línea, tienes ahora últimamente incluso un equipo de consultores que se encarga de hacer la lectura de medidores. Crearon microempresas y ahora son consultores en línea, que creo que son 22 o 26 personas, que no se entiende por qué tienes que contratar consultores cuando tienes un personal supernumerario, ¿no? Y más aún cuando la lectura de medidores es una de las actividades más delicadas que se tiene, porque aquí está el control del uso del agua, ¿no? Entonces, las personas que deben realizar esto deben ser personas altamente capacitadas, personas que tengan responsabilidad, ¿no? Un carácter de responsabilidad que nos permita realizarles proceso en caso de que realicen una mala lectura, porque siempre se ha acusado de que quienes realizan las lecturas no lo hacen bien y por eso es que o pagas mucho o no pagan directamente. Por eso es que existen casas que ni tienen medidor y que no pagan. Hace poco era la situación grave. Entonces, todo este conjunto de situaciones es las que nos lleva a esta diferenciación. Reitero, Quillacollo, la empresa municipal de Quillacollo, la empresa municipal de Sacaba no paga más de 20 bolivianos al mes por un consumo mensual de hasta 15 metros cúbicos. En cambio, aquí en Cochabamba estamos pagando cuando tienes un negocio,
sobre los 150, 250 o mucho más. Peor si vives en un edificio. La cosa es más trágica, es dramática solo por vivir en un edificio, no por consumir más agua, ¿no? Incluso estamos calculando que se gasta, que las personas que viven en un edificio pagan mucho más por el agua que las personas de la zona sur que se abastecen por carros cisternas, pagando un carro aguatero. La cosa entonces se pone seria, Silvano. Pero en este caso de los edificios, ¿hay algún intermediario de por medio? O... No, nada, simplemente este régimen que dejó Aguas del Tunari, como no se modificó, o sea, se mantiene con la misma dureza, ¿no? Porque aquí no importa la calidad de servicio, no importa la calidad de agua y menos la cantidad de agua que consumes. Simplemente es el hecho de que vives en un edificio, porque te consideran que está ubicado en una zona residencial y consideran que tienes bienes suntuosos, ¿no? Que tienes un baño domiciliario, que tienes algunos cuartos aseados, y por eso, simplemente por eso, ¿no? Y reitero, cuando tienes un negocio, una actividad económicamente activa, registrada, además registrada en el municipio, y pagas patentes y pagas todo lo que son los impuestos, te suben el agua, pero te suben no al 100, al 200 o al 300%. Esa es la tragedia también, hasta por una tiendita de barrio. Y no solamente te suben el agua, te suben el recojo de basura y te suben el consumo de energía eléctrica. Entonces, esta es la situación dramática en la que nos encontramos los usuarios de CEMAPA. Y CEMAPA no logra entender esto. Es bien decir que ellos deben velar por la economía de la empresa, pero también tienen que velar por el consumidor, es su responsabilidad. Y hasta ahora no hay no hay quien haga gestión en ese sentido y quien vele por estos derechos que podemos llamar derechos de los consumidores. Y pasando de lo que, bueno, son las empresas municipales en Sacaba, Quillacollo, CEMAPA, en el Cercado, a los sistemas comunales de abastecimiento y distribución de agua, ¿cuáles son las tarifas en este caso? El tema, digamos, es variado, pero hay un promedio, ¿no? O sea, los sistemas comunales hay que decir que abastecen el 70% de los hogares de Cochabamba, ¿no? Del departamento de Cochabamba, por si acaso estoy hablando. O sea, es demasiado grande. Nunca llegó el Estado, nunca llegó el municipio a estos barrios. Y los usuarios, los vecinos se organizaron para tener su fuente de agua, construir su tanque, o sea, captar, construir su tanque, la red de distribución y ellos los administran, ¿no? Entonces allá el promedio está, Silvano, en 20 bolivianos también. La misma tarifa que aplica MAPAS y MAPAC en Quillacollo y en Sacaba, estas dos empresas municipales. Porque en Sacaba y en Quillacollo, cuando quisieron pretender una y otra vez subir la tarifa, los usuarios de agua de estos municipios dicen, ¿por qué voy a pagar más si la OTB, que está ahí al lado, paga 20 pesos? ¿Por qué quieren cobrarme ustedes 100 o 200 bolivianos? Entonces no hay cómo técnicamente demuestren que tienen que pagar más, incluso si hablamos cuando tienen plantas de tratamiento, ¿no? En ese sentido, la situación, digamos, reitero, se vuelve mucho más complicada porque gente que no recibe ningún apoyo estatal, subvención estatal, como los recibe CEMAPA, ¿no? Como los recibe una empresa municipal, o sea, cobra mucho más barato que la empresa municipal. Entonces, ¿cuál es la lógica? Simplemente, para la construcción de los sistemas comunales hay acciones, hay una cuota anual o una cuota única, 500, 800, 1000, hasta $1,500 por acción. Entonces, una vez que eres accionista, que tienes tus acciones, eres propietario de la fuente de agua, eres propietario del sistema, eres socio, no eres usuario. Entonces, esta parte es bien interesante tratar de identificar. Tienes derechos de agua de una fuente, ¿no? Te vuelves propietario del sistema hidráulico, de toda la infraestructura hidráulica y de la fuente y toda la red de distribución. Y lo que cubres de ahí en adelante son los costos de operación, que es altomero, lo llaman algunos juez de agua, otros lo llaman plomero, que se encarga de bombear el agua, de ir a la fuente de agua cuando es una vertiente o un río, hacer la limpieza, conducir, tratar si es que se da el caso, y en definitiva, ¿no? Distribuir el agua a la gente. Calidad de agua, obviamente, no es agua potable, ¿no? No podemos hablar de agua potable. Y la calidad de agua va a variar si es pozo, si es río, vertiente. Ahorita, bueno, tú me comentabas antes de iniciar el programa que
en tu barrio, que es barrio, ¿cómo se llama? Villa Ciudad del Niño. Villa Ciudad del Niño. Ustedes tienen allá el sistema 7 partidas, creo, ¿no? 7 salidas. 7 salidas. 5 salidas. ¿no? 5 salidas, no aumentaron. 5 salidas. Su fuente de agua es el río. Entonces captan del río y ahorita están recibiendo, cuando llueven, reciben agua turbia, ¿no? Entonces, esa es la situación que todos vivimos. Pero con el caso de Semapa es lo mismo, ¿no? No es que recibimos agua potable de Semapa, ¿no? Porque de los cerca de 900 litros que tenemos, la mitad viene de la batería de pozos que es alimentada desde Vinto, ¿no? Tenemos en El Paso y parte en Coñacoña. Todas esas aguas se bombean hasta la Coronilla. Allá se clorifica, no se potabiliza, y esa agua se distribuye a por lo menos 4 distritos, ¿no? En cambio, la planta de Calacala sí trae agua potable, pero mete a una red que ellos mismos nos dicen que es una red obsoleta, que es una red contaminada. ¿De qué sirve que metas? Y por eso que se pierde técnicamente una gran cantidad de este caudal, la mitad del caudal pierden ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a confiar que recibimos agua potable cuando su red es obsoleta, es mala y se pierde agua y se filtra agua? Cuando se filtra es que entra y salen elementos de contaminación a la red, ¿ya? Entonces, el tema no pasa por calidad de agua, no tenemos ese lujo de decir queremos agua potable. Con tener agua los cochabambinos estamos más que felices. La región metropolitana también pasa lo mismo y los otros 40 municipios idénticamente replica la situación esta de la falta de escasez de agua, de sistemas comunales y obviamente de calidad de agua, que es mala. Y bueno, entonces, resumiendo, ¿por qué se da la diferencia en las tarifas de agua? Se da porque son acuerdos políticos partidarios. Se dan porque en el caso de Semapa es un botín político del gobierno de turno a nivel nacional, pero también del gobierno municipal. Y lo que existe allá es una componente. Existe un directorio en el cual no participamos los usuarios de agua. Un directorio conformado por representantes del Ministerio de Agua, ¿no? El representante de la gobernación. ¿Qué tiene que ver la gobernación con Semapa? Nada, ¿no? Y por otro lado, el representante de la alcaldía. Y a esto se suma un representante del colegio de profesionales que nunca se lo cambia al señor. Ya está, creo, más de 15, 20 años. Y tenemos 9, 10 gerentes, creo que han pasado por Semapa. Es decir, no hay quien nos hable, nos dé información real, ¿no? Y esta es la situación. Es un acuerdo político entonces de captación de recursos y al interior, ya con el nombramiento de gerentes y toda esta cuestión de cambios de gerente, 9 que te hablaba, ¿no? O creo que ya son 10 en estos últimos años. O sea, no hay una planificación institucional, no hay una ingeniería institucional que nos diga qué es lo que se necesita exactamente, cuánto de gente se necesita y que el botín político que es tener personal supernumerario sea controlado. Y que si va a haber mejoras, pues que vengan las mejoras con nuestro aporte, porque también hay que decir, todo lo que es la ampliación de los sistemas de agua de la red de Semapa, no es que lo hicieron con nuestros aportes, lo hacen con fondos que salen de la alcaldía o del gobierno. Misicuni no es que se construyó todo con plata de Semapa, está ENDE, está la gobernación, está el municipio que metieron plata, ¿no? Entonces, no es que es reposición de la inversión, como dirían económicamente, no es que se aplica un tiro o un ban acá para poder recuperar y hacer reinversión. Se tiene gran cantidad de subvención y eso es lo que no entiende Semapa hasta ahora. Y no sabemos cuánto es la subvención que recibe, que es la donación. Esas platas cuando salen del municipio salen de nuestros fondos de coparticipación tributaria de las OTBs que debían ir a las escuelas, a los parques, a mejorar la zona y todo lo demás. ¿Y qué hacemos? Vamos y damos a Semapa. Semapa recibe gratis y nos sigue subiendo, incrementando la tarifa. ¿Y cuál es o qué tipo de modificación de tarifa de agua ha aprobado la Autoridad de Agua? Bueno, en estos 14 años, así los resumimos, ¿no? Englobando, los 14 años del gobierno del MAS, ellos intentaron aplicar y regularizar, institucionalizar la tarifa de agua, porque reitero, es el modelo económico de Aguas del Tunari que está vigente, es ilegal, porque este sistema de privatización concluyó. Entonces, por tanto, debía de ajustarse toda esta situación, y no lo hicieron, y siguen manteniéndose, como podemos decir,
ad referéndum o sigue siendo un caso temporal, pero 14 años de un caso temporal tampoco, ¿no? En estos 14 años se ha intentado, el MAS intentó, ¿no? Institucionalizar esta tarifa de agua que tenemos hoy día, con estos elementos que se tiene, categorías y todo lo demás. No pudo, porque hubo una resistencia dura de la sociedad, ¿no? Pero ¿qué pasa con el gobierno interino de la presidenta Áñez? Cambian autoridades, es un gobierno interino que solo está para hacer una elección. Sin embargo, cambian de autoridades como lo de Entel y pasa también con la autoridad de agua, de la APSA aquí en Cochabamba, y sin ningún estudio técnico propio, sin ninguna información, sin consenso, sin nada, aprueba un nuevo régimen de tarifa de agua, ¿no? Aprueba y valida lo que se tiene hoy en día. Simplemente saca el régimen de categorías, dicen ellos, ¿no? Ok, pero tipo de usuarios, mantienen los tipos de usuario, domiciliario, mantienen las actividades económicas comerciales. Y si vemos las actividades económicas comerciales que rigen en la alcaldía municipal, se tienen más de 300 tipos de actividades económicas, que van desde la tiendita de barrio, peluquería, qué sé yo. Son demasiadas grandes para decir y poder diferenciar si este tipo de actividad económica consume más agua o no, si les renta más ingreso económico o no. A una tiendita de barrio de usted, en su casa, ¿cree que por tener una tienda se va a volver rico? ¿Que por usar la misma cantidad de agua le genera más rendimiento? Lógico, no, salvo que usted venda el agua. Pero no vende el agua, vende las pocas cosas que tiene allá, ¿no? En la tienda y nada más. Y es absolutamente en toda actividad económica. Entonces, no tiene base lo que aprobó la APS. Es una cuestión totalmente irresponsable. Lo mínimo que debía hacer es consensuar, tener estudios propios y además no es su competencia de este gobierno interino tener que modificarnos la tarifa de agua y llevarnos a un régimen tan duro, porque ahora en mayo, se dieron en mayo para aplicar, la cosa puede ser peligrosa. Lo mínimo que estamos calculando es que va a haber un 100% de incremento de las actuales tarifas que estamos pagando, porque estamos pagando por volumen y estamos pagando por un régimen que no es por cantidad de agua, un régimen totalmente arbitrario, ¿no? De una categoría, un impuesto que solo lo pagamos nosotros y no el resto de los sistemas, ni comunales ni sistemas municipales. Entonces, bueno, para concluir el programa, ¿qué propuestas técnicas se recomiendan para definir, diseñar una política pública de tarifa de agua en Cochabamba? Primera propuesta, que es una cuestión, perdón que me salga de lo técnico, Silvano, pero es necesario, es institucional. Este gobierno no está facultado para elevar ninguna o aprobar ninguna tarifa de agua. Es un gobierno transitorio, ¿no? Simplemente para llevarnos a cabo una elección. Entonces deben deben anular esa resolución del APS. Porque nos van a imponer por imponer, y es política esa decisión, y no puede ser posible. Por otro lado, tenemos la situación de que el estudio técnico debe realizarse, ¿no? Pero no debe realizarse simplemente por lo que es su directorio. Necesitamos tener una entidad, ¿no? Colegio de Arquitectos que entre el Colegio de Ingenieros Hidráulicos, es decir, una entidad colegiala, ¿no? Externa a lo que es este directorio, ¿no? Que nos puedan dar luces de qué está pasando con el agua en Cochabamba, ¿no? Misicuni y todo esto ya sabemos, no hay agua en la zona sur y va a llegar, creo, el otro día me reuní con el presidente de Misicuni, lo digo ahora en primicia, el 2023 o 24, no hay ni plata para llevar esos ductos, fue una mentira lo que nos dijeron. Esto de llevar agua de Joverancho hasta el ducto que lleva agua de los pozos que estábamos hablando, de la batería de pozos, que son 4 kilómetros, puede ser que lo hagan en agosto o septiembre. Pero, de nuevo, ¿cuál es el régimen tarifario que van a hacer a este? Dicen, es en conjunto. Entonces, no hay una salida, debe postergarse y debe darse este intento de institucionalidad hasta que tengamos un nuevo gobierno y ahí sí, ingeniería institucional de CEMAPA, hay que modificar CEMAPA, hay que dar mayor institucionalidad y continuidad a las gerencias, a sus planes, los planes de ampliación de cobertura y por supuesto un debate ampliado en la sociedad en base a costos operativos reales para definir las nuevas tarifas de agua. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por haber estado en el programa. ¿Algún comentario final?
No, nada, simplemente decir que como cochabambinos tenemos el derecho de que cada uno de nosotros mostrar nuestra factura de agua, guardar esto, porque nos va a servir. Ojo, que no está descartada una segunda guerra del agua. Y si se da una segunda guerra del agua, cuando Cochabamba se levanta, ya vimos, cambiamos no solamente gobiernos, cambiamos estructuras. Pasó con la guerra del agua, pasó hace poco con esta crisis que tuvimos por el tema del referéndum, el fraude y todo esto. Cuidado que nos vengan a imponer, que nos quieran obligar a una segunda guerra del agua, porque lo que están haciendo con las tarifas de agua es un asalto a mano armada. Eso es lo que está pasando en realidad. Muchísimas gracias. Estimado televidente, el día de hoy conversamos con el doctor Fernando Salazar Ortuño. Él es doctor en Ciencias Sociales y es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Simón. Conversamos sobre tarifas de agua y tratamos de entender, aunque parece que es difícil entenderlo así, por qué la diferencia en diferentes empresas, en diferentes sistemas de distribución de agua. Está ahí el tema, es decir, tarifas elevadas, en el caso de Semapa, tarifas relativamente controladas en otros sistemas municipales y finalmente tarifas que son controladas por los propios habitantes y los propios usuarios del sistema. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.